bendecimos, te adoramos, Señor, porque somos objetos de tu gracia y de tu misericordia, porque tú renuevas cada mañana, Señor, tus misericordias, no porque se añejen, no porque se venzan, Señor, no porque sea algo corruptible y perecedero como las cosas de este mundo, Señor, sino porque tú siempre, Señor, estás fresco, Jesús. Siempre estás renovado, siempre estás radiante, siempre estás brilloso, Señor, lleno de esplendor y de gloria. Y todo lo que proviene de ti, así mismo debe estar, Señor. Y por eso tú renuevas cada mañana, Señor, tus misericordias, con tus fuerzas, Señor, que nos hablan, que nos instan, Señor, a buscarte, a conocerte, a respetarte cada día más, Señor. Y por eso estamos aquí, Dios, reunidos en tu casa, alrededor de tu nombre, Señor, para conocerte, Señor, cada día más. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer lo que el Señor quiere que seamos, a vivir como el Señor quiere que vivamos, Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser una lámpara, Señor, encendida, que disipe las tinieblas. Señor, que podamos ser sal en este mundo, Señor, que no perdamos nuestro sabor, Señor. Gracias, Dios. Amén. Puede sentarse. Maravillosa y soberanamente misericordioso y bueno. La semana pasada terminamos con la serie de respetando a Dios, creciendo en el temor a Dios. Una serie de seis mensajes que ya le está dando la vuelta a más de uno. Hubo un hombre de Dios que decía que la palabra de Dios es como un león. Muchas veces no hay que defender al león. Lo que tienes es que soltar al león y que el león ruja. Y que el león se haga sentir. Y todos van a temblar ante el león. Pues así es la palabra. Y hoy comenzamos también una nueva serie. Y toda esta semana yo estaba buscando al Señor. Señor, ¿qué vas a enseñarnos? ¿De qué nos vas a hablar? Y mirando la palabra, mirando los acontecimientos actuales, mirando el comportamiento de la iglesia, mirando lo que cada día se ve, se escucha en el mundo de la iglesia, porque sabemos que el mundo afuera pues va de cada día más de mal en peor, hasta que sea la consumación de todos los tiempos. Y en Mateo 24 vamos a mirar un poco acá. El Señor me ministraba varias cosas. Y una de las cosas que hoy día se ve con mucha frecuencia en las iglesias es esta actitud de que como Dios es amor, Dios es bueno y tiene un plan maravilloso para mi vida, y Dios es misericordioso, entonces Él me da, porque Él es fiel y Él es amor. Y siempre tenemos esa postura entonces de que yo voy a la iglesia o yo me acerco a Dios es para recibir. Y esa es la actitud y la enseñanza que predomina en la generación actual de creyentes. Pero hay otra particularidad que predomina en los últimos tiempos. Y yo pensaba que el tema de los últimos tiempos había pasado con el tema de la apostasía, que es una de las características de los últimos tiempos, pero el Señor en Mateo 24 me habla de algo muy interesante. Yo quiero que leamos en el contexto desde el verso 1, voy a leer la versión NTV. Dice: cuando Jesús salió del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero Él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Aunque la pregunta de los apóstoles fue específica, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la marca que nos indica que todos estos acontecimientos van a ocurrir y que nos habla de que tu próxima venida va a estar cerca?
esa señal o esa marca está compuesta por varias características. Y ese es el detalle de la respuesta de Jesús. Que aunque la pregunta fue específica y directa, la respuesta del Señor no fue específica y directa. Usted ya sabe que en Mateo 24 Jesús dice muchas cosas. Y es porque precisamente la respuesta a esa pregunta tiene varias ramas. Y por eso Jesús le empieza a responder. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Aquí ya nos hemos dado cuenta una vez más que los últimos tiempos están altamente llenos de mucho tipo de engaño. Y por eso, como yo decía hace unos días conversando con alguien, ¿cómo alguien va a poder conocer lo que es el verdadero evangelio, lo que es un verdadero ministro, lo que es verdaderamente ser iglesia, si la gente ni siquiera está consciente de lo que es realmente correcto y lo que no lo es? ¿Cómo yo entonces tenemos una generación tan liviana en este aspecto? Y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Es solo el comienzo de los dolores del parto. Y usted sabe que cuando una mujer está encinta y ya le toca el momento de dar a luz, del alumbramiento, empiezan las contracciones, que es como le dicen los doctores, o los famosos dolores de parto. Que la ciencia dice, pueden ser 20, pueden ser 40, pueden ser 100, como puede ser 1. No se sabe cuántos son, pero el hecho es que el que ya la mujer tenga dolores de parto anuncia que está pronto el alumbramiento. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y esto es tremendo, porque hoy día tenemos una generación de creyentes que conforman a la iglesia, que están buscando ser agradable al mundo. Y Jesucristo dejó muy en claro que no vas a ser agradable al mundo. Te van a perseguir, te van a matar, o como lo dice aquí, te van a odiar, por solo el simple hecho de tu ser cristiano. Porque ya usted sabe que el hecho de ser cristiano implica ir en contra de la corriente de este sistema y de este mundo. Entonces es ignorancia total y es infructuoso pretender caerle bien a todos. Y aquí no me estoy refiriendo ahora solamente al mundo, sino inclusive hasta esta misma generación de creyentes que se resiste al verdadero evangelio o a la esencia misma del evangelio, por tener evangelios superficiales o falsos evangelios. Es increíble cómo a usted lo pueden hasta bloquear de las redes sociales pseudo cristianos. Sorprendente. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y esto fue lo que el Señor me dijo, y el amor de muchos se enfriará. Es terrible mirar cómo hoy día solamente lo que se habla del amor en las iglesias es solamente relacionado desde Dios para con su iglesia, para con su pueblo, para con sus hijos. Pero acá nos habla, en el contexto, de que muchos se van a apartar de la fe. Eso ya lo vimos un poco en lo que es con el tema de la apostasía. Dice que empezarán a traicionarse unos a otros y se van a odiar unos a otros. O sea, Jesús comenzó hablando de señales que van a suceder a nivel mundial y después concluye esta primera parte de su respuesta con lo que va a ocurrir dentro de la iglesia y con aquellos que son supuestamente cristianos. A lo mejor usted creyó que esto de que se odiarán unos a otros se está refiriendo a los de afuera. Y se está refiriendo a los que son cristianos y empiezan a odiarse unos a otros. Y usted estará diciendo, bueno, pero ¿cómo es eso que dos gente cristianos se van a odiar? Aquí lo dice. Pero ¿cuál es la razón de que ellos se empiecen a odiar y que se empiecen a traicionar unos a otros? Porque va a abundar el pecado, otras versiones dicen abundará la maldad por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Evidentemente, esto nos lleva a las palabras de Jesús cuando dijo que les voy a resumir la ley en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios y el segundo semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple con eso ha cumplido con la ley y con los profetas. Evidentemente entonces esto me habla de que si los cristianos empiezan a odiarse y a traicionarse entre sí,
es porque sencillamente han dejado de amar a Dios. Y de esto se trata esta serie. Hoy vamos a ver Amando a Dios, parte 1. Hemos visto la línea en la que Dios nos trae, guardando el corazón. Luego nos mete guardándonos de la apostasía. Luego nos viene hablando de creciendo en el temor a Dios. Y esto es todo para llegar a este punto neurálgico de la cristiandad. Hoy tenemos una carencia terrible de una iglesia que ame profunda y verdaderamente a Dios. Nos hablan del amor, pero siempre es del amor de Dios para conmigo. ¿Y qué del amor que yo le debo de tener a Dios? Y cuando siempre se tocan estos temas, siempre se enfoca desde un punto de vista romántico, desde un punto de vista sentimental, de decirle palabras bonitas, de cantarle cuando estamos reunidos como iglesia y levantar las manos y todos lloramos en la presencia del Señor y ahí nos ponemos cursi con el Señor y usted le dice palabras dentro de su forma de ser al Señor y ese romanticismo. Pero el amor que el Señor exige y el amor que el Señor le enseña a su iglesia va más allá de un mero sentimentalismo o romanticismo. Y con esto no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que usted no le pueda decir palabras bonitas al Señor. Pero no puedo dejar de recordar las palabras de Jesús cuando dijo que este pueblo de labios me honra o me ama, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el amar a Dios es una de las características que debe predominar en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos Jesús le dice a los apóstoles, en representación de nosotros, la iglesia, que vamos a leer esto, que el amor de muchos se enfriará. Y evidentemente, si el amor por Dios se enfría, el amor para con tu hermano se va a enfriar. Entonces aquí el punto neurálgico no es que tú ames a tu hermano, porque el amor que tú le debes a tu hermano depende del amor que tú le tengas a Dios. Eso es lo que está aquí plasmado y lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús nos está diciendo que por causa del pecado, por causa de la maldad, dice otras versiones, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos un serio problema y es algo en lo que debemos enfocarnos como iglesia. Y ahora esto es necesario hacerlo porque cuando el hombre cae en pecado, el amor por Dios se tergiversa, se pierde, se desvanece en el tiempo y empieza a amar otras cosas. El problema no es que el hombre deja de amar a Dios. O sea, el problema no es que el hombre deja de amar, perdón, lo que quiero decir. El problema es que deja de amar a Dios, pero no deja de amar. Puede empezar a amar la finanza, puede empezar a amar la familia, puede empezar a amar un ídolo, puede empezar a amar su trabajo, puede empezarse a amar a sí mismo por encima de Dios o poniéndolo en el lugar de Dios. Entonces aquí vemos un serio problema, que el pecado distorsionó todo lo que el ser humano le debe a Dios, que es su amor. Y es tremendo porque esto es una de las cosas que el Señor entonces nos enseña y nos hace volver en el Evangelio, cuando empezamos a ser personas regeneradas. Y esto es tremendo porque precisamente una de las pocas cosas, o mejor dicho, una de las tantas cosas que no enseña estos pseudo evangelios que hoy día se predican, es precisamente tener un amor ferviente, genuino y verdadero y constante por el Señor. Porque siempre es que Dios me ama a mí. Ah, pero entonces, ¿por qué no volteamos entonces la ecuación? ¿Y en qué momento yo empiezo a amar a Dios? En la misma proporción, usted dirá, bueno, pastor, pero que es imposible que nosotros amemos a Dios como Dios nos ama a nosotros. Sí, es cierto, pero usted se va a dar cuenta que usted tiene la capacidad de amarlo, inclusive mucho más allá de lo que usted piensa. Y de eso se trata. Es ilógico pensar que Dios nos está enseñando o nos enseñó en la teoría que ahora usted debe ponerlo en práctica, a respetar su nombre y pretender que usted no lo ame o que usted no se enfoque en amarlo más. Cuando aquí claramente nos enseña la Escritura la respuesta que Jesús le da a los apóstoles, y es que va a haber un serio problema con el amor de aquellos que son de Él y que llevan su nombre. Y eso va a afectar todo. Eso va a afectar todo. Muchas veces los problemas matrimoniales o los problemas familiares es precisamente porque hay poco amor por Dios, y eso como consecuencia va a hacer que haya poco amor entre el prójimo, entre los miembros de la familia. Porque usted cree que Caín mató a Abel.
Biblia dice que era un asesino. Sí, era un asesino, obviamente. Pero lo mató porque no estaba amando a Dios. Pero cuando se presentaron las ofrendas, Dios se lo dejó en claro. Es que tu problema no fue la cantidad, Caín. El problema es que tú lo hiciste porque tú no me amas, sino por cumplir un requisito religioso y para callar tu conciencia delante de mí. Y por eso me agradó más la de Abel. No porque tenía mayor cantidad de lo que tú pusiste como ofrenda, sino porque Él me demostró que Él me ama. Y por eso Caín llegó hasta pensar en el asesinato de su hermano Abel. Y por eso esa respuesta tan despectiva cuando Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Yo no sé. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? No sé. Él sabrá qué hacer con su vida. Eso no es mi problema. Porque él ya estaba menospreciando a Dios. No lo valoraba. Por eso este mensaje es tan relevante hoy día. Porque entonces nos habla no solamente de que debemos aprender lo que implica el amar a Dios verdaderamente. Y cuando nosotros logramos eso, vamos a poder guardarnos de que nuestro amor por Dios se enfríe y como consecuencia el amor que le debamos al prójimo o al hermano o a la iglesia se enfríe. Entonces es relevante este punto, porque es una señal, es una característica de los últimos tiempos. Y más cuando venimos de una serie tan hermosa como es Creciendo en el Temor a Dios. Vamos a 2 Timoteo 3, verso 1. Voy a leer la versión PDT. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Y si usted creyó que esto Pablo se estaba refiriendo a los de afuera, no, porque sabemos que los de afuera son así. Entonces no tiene sentido llover sobre mojado. ¿Para qué Pablo va a decir algo que ya todo el mundo sabe que así son? Se está refiriendo a los que supuestamente son cristianos y están dentro de la iglesia. ¡Wow! Por eso es que es terrible ver cristianos que son fanfarrones, cristianos que son orgullosos, cristianos que son egoístas, cristianos que aman el dinero, cristianos que son irreverentes y se insultan unos a otros, cristianos que no obedecen a sus padres. Es típico ver estos casos en las iglesias hoy día: pastor, ore por mí, no sé qué hacer, es que mi hijo es muy rebelde, es muy desobediente. Y está activo en todos los servicios de la iglesia o en los servicios que más le llaman la atención o donde está la siervita que le gusta. Pero en la casa es un diablo. ¿No darán ni las gracias? ¿Serán mundanos? Bueno, esto es el pan de cada día hoy día. ¿No sentirán afecto por los demás? ¿Ni estarán dispuestos a perdonarlos? Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, no habrá sabiduría, porque no hay temor de Dios, porque no están respetando a Dios. Se enorgullecerá de lo que sabe. El conocimiento adquirido no es para pisar al otro, sino es para crecer en un conocimiento mayor a Dios, reconociendo nuestra condición y ayudar al hermano que está igual. Si usted quiere saber más para estar por encima de otro, te va a ser de tropiezo el conocimiento que adquieras. Y en vez de amar a Dios, y escuche, se enorgullecerá de lo que sabe, y en vez de amar a Dios, amará los placeres. El mismo Espíritu Santo que habló otra vez de nuestro Señor Jesucristo confirma ahora y nos da un poco más detalle y nos amplía el panorama sobre lo que va a acontecer en los últimos tiempos dentro de la iglesia a través del apóstol Pablo. Y nos dice que habrán creyentes con todas estas características que sencillamente no aman a Dios y van a buscar amar sus placeres. Por eso que el Evangelio de la Prosperidad es tan popular. Porque realmente no están amando a Dios, están amando sus placeres que están adquiriendo o que quieren adquirir, pero no aman a Dios. Por eso hay tanta arrogancia en sus doctrinas, en sus posturas. Por eso no aceptan en la corrección y el error. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir
demostrará que en realidad rechazan servir a Dios. Escucha como dice esta versión al final del verso 5, no te metas con esa gente. Es decir, pastor, que usted me está diciendo entonces que yo me tengo que cuidar del fanfarrón, del orgulloso, del cristiano que es así, sí, en el sentido de que no debe tener relación íntima con él, porque no te vas a aislar de la iglesia. Pero hay un detalle, que tú tienes que rodearte, o a ti te conviene rodearte de personas que de verdad aman a Dios. Porque esto es algo que nos debe ayudar mutuamente a crecer en ese amor. Porque aquí dice, y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Muchos vienen a las iglesias buscando pareja, buscando la solución a un problema, ya sea financiero o económico, ya sea buscando un estatus social, buscando un posicionamiento de poder, pero realmente no están amando a Dios. Es decir, cualquiera de estas circunstancias que hoy día se ven son los placeres del corazón humano y no están amando a Dios realmente. Entonces hay un serio problema y es necesario entonces que aprendamos lo que implica realmente amar a Dios y lo que Dios dice sobre amar a Dios, sobre lo que la Escritura nos enseña sobre este tema. No es cualquier cosa. Así como vimos con la serie de la apostasía, que el Espíritu decía claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Aquí nuevamente el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, en Timoteo también, nos dicen que una de las características muy claras que también acompañan a la apostasía, si se quiere ir de la mano como una característica predominante, es que habrá poco amor por Dios. Y muchos se enfriarán en ese amor. Entonces esto es algo, amada iglesia, a lo que le debemos de dar atención, de lo que debemos ocuparnos realmente. Que es fundamental no encuadrar en este perfil que muchos están cuadrando hoy día. Y creen que porque van a los estudios bíblicos, porque cumplen con los servicios, porque de los servicios de reunión, porque están activos en alguna área de servicio en su congregación, están bien con Dios. Y están amando los placeres, están amando sus cargos de servicio, sus posicionamientos, su prestigio dentro de las congregaciones, y más si son congregaciones grandes, que a Dios. Entonces esto es algo a lo que debemos de atender. Vamos a ver qué nos seguía diciendo el Señor en Mateo 22, verso 34. Voy con la versión NTV. Mateo 22, 34, versión NTV dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, como cosa rara, los fariseos y los saduceos tentando a Jesús y probándolo a ver por dónde lo podían agarrar para acusarlo. Aquí los fariseos dijeron, bueno, ya rodaron los saduceos, ahora venimos nosotros. Vamos a decir nosotros si lo vamos a lograr. Se juntaron los fariseos para interrogarlo nuevamente. O sea, esperaron que los saduceos terminaran, ahora venimos nosotros. Uno de ellos, escuchen, experto en la ley religiosa. No era cualquiera el que le iba a preguntar, el vocero de todos ellos. No era cualquiera. Porque ellos reconocían que a Jesús no se le podía venir así con liviandades. Vamos a lanzarle uno que se da para que... Vamos a lanzar un peso pesado. A ver qué pasa. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Parece una pregunta hasta de escuela dominical. Parece una pregunta hasta de escuela dominical, de niño, de iglesia infantil. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto no lo vamos a mirar hoy, estos tres aspectos, porque usted va a aprender y va a conocer lo que significa amar a Dios con la mente, lo que significa amar a Dios con el corazón y amar a Dios con el alma. A lo mejor usted está amando a Dios con uno de los tres, o con dos de los tres. O a lo mejor lo está amando con los tres, pero de manera muy parcial o superficial. Es posible. Pero la respuesta de Jesús es clara. Entonces, recordemos que la ley ceremonial fue abolida.
Usted no tiene que andar matando chivos y gallinas para que usted sea justificado. Ya el sacrificio de Cristo fue el sustituto perfecto. Pero la ley moral sigue estando presente en la iglesia y es para nosotros un deber. Pero Jesús deja aquí en claro que el amar a Dios es un mandamiento. Y no es solamente un mandamiento, es el principal y mayor, el más importante de todos. Entonces Jesús le está diciendo a los judíos, y aquí también nos está diciendo a nosotros, a la iglesia, que nuestro principal mandamiento no es orar. Nuestro principal mandamiento no es congregarme. Mi principal mandamiento no es respetar a mi esposa. Mi principal mandamiento no es dar buen testimonio en el trabajo. Mi principal mandamiento debe ser amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y ese mandamiento, fíjense lo relevante e importante que es, y por eso ahora usted entiende por qué en Mateo 24 Jesús le dice, el amor de muchos se va a enfriar. El interés por amar a Dios se va a ir enfriando, dice otra versión, es decir, que se hace de manera continua. No es algo que usted hoy ama a Dios y ya mañana no lo ama. Porque así como ocurre en las relaciones matrimoniales, que la relación se va deteriorando poco a poco hasta el punto de llegar al divorcio. No es que un matrimonio está bien hoy y mañana amanecen peleados cada uno con guantes de boxeo de una esquina y del otro lado de la otra esquina. Eso no ocurre así. De la misma forma, el amor por Dios se va deteriorando progresivamente. Por eso muchas versiones dicen enfriando, dando que es un tiempo continuo de un proceso. Y es curiosamente el mandamiento más importante. Y usted sabe que un mandamiento es una orden explícita. Es una obligación que tenemos, pero este es el punto, que aunque es una obligación para el cristiano, no debe representar una carga negativa. Y así se ve hoy día muchas veces el amar a Dios. Sí, es que yo amo a Dios, pero es tan solo un cliché solamente de la boca para afuera. O muchas veces para calmar la conciencia. Y Jesús aquí está diciendo, ama al Señor tu Dios. No podemos amar a Dios si no pasamos por su señorío. Y esto lo vamos a mirar en esta serie también. Porque cada palabra que Jesús pronunció no está puesta solamente ahí de manera filosófica o para darle un sentido coherente a la línea narrativa que usted está leyendo. Cada palabra que está puesta aquí en la Escritura tiene una implicación en nuestra vida. Y eso es lo que pasa, que todos queremos un Dios, pero no queremos un Señor. Literalmente, el Evangelio de Aladín. Sabemos que Aladín tenía un genio, que era un ser sobrenatural que estaba a disposición de Aladín y que lo ayudaba en cada petición que le hacía. ¿Qué diferencia hay con los evangélicos de hoy día que tienen precisamente al Dios del cielo como un Dios y que solamente acuden a Él para que los ayude y les cumpla sus deseos? ¿Por qué? Porque así como en Aladín, el genio no es señor de Aladín, hoy día Jesús no es señor de muchos de ellos. Y por eso Jesús dice, ¿y por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Señor, pero tú no me echamos fuera demonios, sanamos enfermos, dimos comida a los pobres, hicimos muchas cosas. Sí, está bien, pero yo a usted no los conozco. Indicando esto que el Señor conoce a los siervos de Él y tiene relaciones con los siervos. No basta con reconocer su deidad sin su señorío, pero eso es otro tema que vamos a mirar luego. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Continúa Jesús, es el primer mandamiento y el más importante. Es el primer mandamiento y es el más importante, iglesia. Todo lo demás que usted haga por Cristo y para Cristo depende de este mandamiento. Por eso que Jesús es enfático y dice, a mí no me importa, poco me importa o de nada vale que usted haga en mi nombre muchas cosas si usted no me está amando con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Así que esta filosofía cristiana de que sirve, porque de esa forma le estás demostrando a Dios que lo amas, es una verdad a medias.
porque no consiste solamente en servicio, en servir. Porque si así fuese, entonces los cristianos que no pueden servir de alguna forma, o no sirven igual que otros, entonces están execrados de la relación con el Señor. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Indicando esto entonces que el amor que yo le tengo al prójimo depende del amor que me tengo a mí mismo, y el amor que me tengo a mí mismo depende de la imagen que tengo de mí mismo, que me la da Dios, que me la da mi Señor, al cual estoy amando. Fíjense lo estrechamente relacionados que están estos dos mandamientos. Bueno, en el segundo hay como un 2 en 1. Usted tiene que amarse y amar a su prójimo como a sí mismo. El pecado está en que si usted se ama mucho y usted ama poco a su prójimo, ahí está el pecado. En la misma proporción en la que usted se ama, usted debe amar a su prójimo. Pero este depende del primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu ser, en pocas palabras. Y Jesús fue enfático en esto. Por eso los fariseos no pudieron prenderlo en esta trampa. Porque es verdad. Es el principal y mayor mandamiento que tenemos nosotros la iglesia cristiana. Y es el que más se está descuidando hoy día. Y es en donde Jesús dijo, aquí va a haber problemas en los últimos tiempos. Este amor se va a enfriar. Esto se va a enfriar. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Qué tremendo que Jesús le resumió la historia a Israel de sus antepasados hasta este punto, de todo su problema, de todas las veces que Dios le mandaba al profeta para que se arrepintieran de su pecado y volvieran, en esto. En pocas palabras le está diciendo, el problema con ustedes como nación, como pueblo, es que sus antepasados dejaban de amar a Dios para amar a otros falsos dioses, y por eso tenían problemas luego. Y por eso, en eso se basaban las exigencias de los profetas. A lo mejor muchos de ellos eran eruditos en el conocimiento de su propia historia. Y a lo mejor no comprendían muchas cosas. Y Jesús le está diciendo, yo le voy a resumir todo esto. Le voy a resumir lo que los profetas les querían decir. Le voy a resumir la ley. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Les dio una cátedra teológica en esta respuesta. Y por eso los fariseos no pudieron hacerlo caer en la trampa tampoco. Lucas. Vamos a Lucas. Sigo con la versión NTV. Lucas 10, verso 25. Los cristianos hoy día andan como aburridos del evangelio y lo que quieren es escuchar cosas novedosas o la quinta revelación del cielo que me la traigan. Y Jesús dice, el primer mandamiento es este: ama a tu Dios con toda tu mente, y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Listo. Lucas 10:25 dice, cierto día un experto en la ley religiosa, otra vez, venían expertos tras expertos y todos quedaban en experticia. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Otra vez otra pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le reformularon la pregunta a ver qué respondía. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, repite esta oración de después de mí, acéptame en tu corazón. No, aquí no dice eso. ¿Qué dice la ley de Moisés? Miren cómo le responde Jesús con otra pregunta. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Esto es para que usted se dé cuenta que todos interpretamos la Biblia, todos interpretamos la ley, pero no quiere decir que todas sean acertadas. El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. 20 puntos. Haz eso y vivirás. Usted sabe que usted tiene vida eterna.
Pero la única manera de que usted manifieste esa vida eterna es amando a Dios con toda tu fuerza. Porque eso es la característica principal de un corazón regenerado. Por eso cristianos mundanos, para empezar, es una discordancia decir semejante locura. Porque ya solamente el decir cristiano exime cualquier tipo de conducta mundana de su condición de vida. Entonces ya decir cristiano mundano es una aseveración errática en su esencia más pura. Y decir mundano igualmente sería ya de por sí estoy excluyendo cualquier rasgo cristiano. Por eso unir las dos cosas es una aberración total. Porque esa combinación no es factible, es como el agua y el aceite. Eso no se puede mezclar. Entonces, pastor, ¿usted me está diciendo que no existen los cristianos mundanos? No. Si hay cristiano mundano, no es cristiano, es mundano. Pero si es cristiano, es cristiano. No hay de otra. No es posible otra. ¿Por qué? Porque el mundano ama los placeres del mundo. ¿Y cuáles son los placeres del mundo? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. En esos tres renglones, los placeres del mundo se pueden organizar, y son muchos, ¿sabes? Los placeres del ojo, de los sentidos, lo que estimula el ojo, los placeres de lo que estimula el apetito de la carne, y los placeres que estimulan y agradan el ego humano, que es lo que dice vanagloria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Fíjense que en este punto el maestro fungió como maestro en todo el sentido de la palabra. Vamos a hacerte una prueba a ti, pues. Vamos a hacerte un quiz, vamos a hacerte un examen oral. ¿Qué dice la ley? Bueno, dice esto, correcto, 20 puntos, aprobado. Fuiste aprobado por el maestro. Si usted creía que el título de maestro era solamente literal o figurativo, aquí está, pues. El maestro haciendo un examen oral. Entonces, una vez más, Jesús nos deja claro con su afirmación positiva, que le hizo este examen oral a este erudito, a este maestro experto, nos deja en claro que la única manera de manifestar y de demostrar que hemos recibido la vida eterna es porque amamos ahora a Dios con todo nuestro ser, y lo que antes era el centro de nuestro amor ya no lo es, ahora es Él, absoluta y plenamente Él. No hay de otra. No hay de otra. Es la única forma. Y este amor va a ser, pues entonces, que tengamos un amor desprendido para con el prójimo cuando sea necesario manifestarlo. Porque el amor del prójimo depende precisamente, pues, de qué tanto amor necesita el prójimo, pero con Dios no está condicionado. Digo, amarlo. Es la forma, es una característica que le dice al sistema, al mundo, es que yo amo demasiado a mi Dios y no me va a importar absolutamente nada. Y no va a haber forma alguna de que yo deje de amarlo. Aunque me eches al coliseo lleno de leones hambrientos, no voy a dejar de amar a mi Dios por amar al César. Lo siento. Y eso fue lo que hizo doblegarse al imperio romano, que en ese momento era el imperio más poderoso. Y se tuvo que humillar ante la iglesia y decir, es que nosotros no podemos contra ustedes. Si usted no lo sabe, el imperio romano persiguió a lo largo de varios siglos, en la que estaba representando un César diferente, 10 persecuciones sangrientas y muy violentas contra la iglesia. Vamos a mirar ahora Deuteronomio 6. Así que ya vimos lo que nos enseña el Señor Jesús, la relevancia que tiene esto, lo importante que es para Dios y para los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales y peligrosos. Y vamos a entender mejor qué es lo que significa para Dios amarlo a Él. Vamos a Deuteronomio 6, verso 1. Sigo con la NTV. Esos son los mandatos, los decretos y la ordenanza que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. En Deuteronomio 5 están los 10 mandamientos y otros detalles, pero lo que es el centro principal del mensaje de Deuteronomio 5 son los 10 mandamientos, es decir, la ley como tal. Por eso en Deuteronomio 6, Moisés dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, ya hablamos de esto, su Dios, durante toda la vida.
Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y mire cómo continúa. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Es decir, usted se da cuenta que el temer a Dios, el respetar a Dios, va de la mano con amar a Dios y con obedecerlo. Es una componenda de 3. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ya usted le está dando otra vuelta a este verso de Eclesiastés. Cuando usted tiene la obediencia a Dios, cuando usted tiene el respeto por Dios, o el temor a Dios, como lo dicen algunas versiones, y usted está amando a Dios, usted tiene un cordón con el que usted puede atar su alma, su mente y su corazón al Señor, y es inquebrantable ese lazo. No hay forma alguna de que usted se mueva de la fe, de que nada lo mueva, por muchos vientos y tempestades que vengan, por muchas circunstancias difíciles que vengan, porque estás atado con cordón de 3: amor, obediencia y respeto. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Hay otra versión que dice, es muy difícil de romper. Y hoy día muchos cristianos están atados con pabilo. No sé si aquí conocen el pabilo, que es con lo que amarran el tamal, que se rompe fácilmente. Y con eso pretenden estar pegados a Jesús. Con eso pretenden estar cerca de Jesús. Entonces, aquí dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser. El poco o nada compromiso que los cristianos tienen con la iglesia local o con el Señor hoy día para con su obra es porque no lo están respetando, es porque no lo están amando y porque no le están obedeciendo lo suficiente. Por eso hay poco o nada compromiso con lo que el Señor necesita en su obra. Por eso que estamos orando los jueves, para que Dios levante servidores. Necesitamos servidores comprometidos con el Señor, pero no puede haber un compromiso sólido y fuerte si no hay un amor profundo y sólido, si no hay un respeto profundo y sólido, y si no hay una obediencia profunda y sólida. Aquí está. Entonces todo te saldrá bien. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Amada iglesia y amados hermanos que tienen hijos y que son padres desde mucho antes. Y usted sabe que la condición de padres no desaparece. Usted sigue siendo padre o madre aunque sus hijos estén casados, aunque sus hijos ya les den nietos. Usted no deja de ser papá, usted no deja de ser mamá. Y usted a lo mejor cree que la aplicación literal de este verso es solamente andar como un loro repetidor a cada rato, hostigando y fastidiando a los hijos con, así dice el Señor, la palabra dice, el verso dice, el texto dice, así dice el Señor, la palabra dice, el texto dice, el verso dice. Y con esto no estoy diciendo que no sea mal, porque la repetición es parte de la enseñanza. Pero aquí lo que yo estoy viendo en el contexto es que la principal razón que debe acompañar la repetición del verso no es la repetición del verso, es que los hijos aprendan a amar a Dios. Por eso que cuando crecen y toman conductas mundanas o toman conductas que lo apartan de la fe, muchos se justifican, es que yo le enseñé la palabra. Él sabe, tiene conocimiento del Señor. No lo sabe. No tiene conocimiento del Señor. Porque la palabra dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere grande no se apartará. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Entonces es una promesa. ¿Y entonces en qué los padres deben instruir a los hijos? ¿O deben mantener la instrucción? En que se mantengan amando, respetando y obedeciendo a Dios para que el cordón de 3 dobleces no se rompa. Y así se pueda ver el cumplimiento de ese pasaje que dice, no se apartará. Es fácil justificarle entonces, como muchos hacen, no, pero es que él tiene libre albedrío, si él se aparta, ese es su problema. Y es muchas veces la ignorancia y la negligencia de los padres en entender que aquí lo que el Señor está diciendo es, estos son los mandatos, decretos y ordenanzas. Y el mandato es, ama a Dios tú primero,
para que luego puedas enseñar a los tuyos a amarme a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo, eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Vamos a seguir. Bien, la palabra amor, aquí lo quiero parar un momento, que se traduce para nosotros amor, y la misma palabra agradar, que para nosotros latinos puede tener dos connotaciones diferentes, porque usted puede amar a su esposa y le puede desagradar la suegra o la cuñada, por ejemplo. Pero resulta que en el hebreo antiguo, amor y agradar viene de la misma raíz. Y es la palabra ahavah. Para los que anotan, A-H-A, V de vaca, A-H. Ahavah. Esa es la palabra que para nosotros se nos traduce como amor. Y esta palabra, que significa amor, se interpreta según el contexto en el que se encuentre, se le da la misma interpretación. Significa también dar, y significa la acción yo doy. Por eso es que Dios ama, porque Dios da. Por eso su acción, su forma de ser generosa, ya sea darte fidelidad, ya sea darte perdón, ya sea darte lo que necesitas, es decirte, yo te amo, porque yo doy. Entonces cuando Dios exige que se le ame, lo que nos está diciendo es, dame a mí amor, muéstrame que me amas, dámelo, no me vengas a pedir solamente, ámame, como yo te doy. Es decir, Dios quiere que su amor sea recíproco, que sea correspondido, como decimos hoy día, con tantas declaraciones de amor que vemos por las redes sociales muy ingeniosas, y la respuesta es lastimosamente negativa. Inserte la musiquita del Titanic con flauta. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces cuando el Señor dice aquí, Deuteronomio 6, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que está diciendo es, dame amor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero usted va a entender mejor eso cuando esta serie vaya avanzando. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Fíjense que el amor está estrechamente relacionado con compromiso y con obediencia, porque Dios viene hablando en un contexto de cumplir con mandamientos, ordenanzas y decretos. Y dice, debes comprometerte a cumplirlo, es decir, a ser obediente. Por eso que a muchos pastores les cuesta bregar con cabras que no obedecen a Dios. Porque no han entendido de que si no se les enseña primero lo que implica amar a Dios, para que primero entiendan que tienen que amarlo, les va a costar motivarlos a que obedezcan a Dios. Así que padres, si todavía tienes hijos bajo tu tutela, no solamente debes enfocarte en que tus hijos te sean obedientes y que aprendan obediencia, sino que tienes que enfocarte en que aprendan a amar al Dios que tú debes amar, para que se les haga más fácil y más llevadero obedecerlo a Él y obedecerte a ti. Muchos dicen que los hijos son reflejos de los padres, en muchos aspectos, no solamente en lo físico, ¿no? Es que sacó la nariz del papá y las orejas de la mamá, siempre se enfoca en lo físico. Pero muchas veces actitudes aprendidas de los hijos son el reflejo de las actitudes de los padres. Y muchas veces ese poco amor o esa poca obediencia que los hijos tienen, vienen de los mismos padres, porque así son con Dios. Así que el problema de los hijos es 50-50, 50 y 50. 50% culpa de ellos y 50% culpa de los padres. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre puertas de la ciudad. Habla del amor que le debes al Señor en todo momento con tus hijos. Recuérdale que deben amarlo siempre. Eso es lo que el Señor está diciendo. No tomar solamente literal y textualmente el texto, y los padres se vuelven odiosos para los hijos en este aspecto. Es que, y cuando se casan o dejan de vivir con los padres, sienten como un alivio. Ya no vivo con mi papá, ya no vivo con mi mamá, o con mis padres. Los amo, pero es que son fastidios.
y les son un peso. Porque no habían entendido el espíritu y la connotación de este contexto que el Señor está hablando acá. Vamos a mirar Deuteronomio 10. Hay unos capítulos más adelante. Sigo con la versión NTV. Miren cómo es tan relevante esto para Dios, que fue una de las cosas que precisamente quiso darle a entender al pueblo de Israel. Y como lo dice Moisés, enséñalos a amarme. Esa es la función del sacerdote. Pero hoy día los sacerdotes están pendientes de hacer crecer el templo para demostrar su dominio y su hegemonía, como si fueran un emperador o un César. Como que si eso fuera señal de éxito ante el resto de las demás congregaciones e iglesias. ¿De qué me vale a mí yo tener el mejor templo de Lima si tengo puras cabras que no aman a Dios y no aman sus propios deleites? ¿De qué me vale a mí eso? El reconocimiento público de los demás ministros o cuerpos de la iglesia cristiana de Lima. Wow, pero es que el pastor Gilbert es un hombre de éxito porque mira el tremendo templo que tiene. A mí eso me es irrelevante totalmente. ¿O de qué me vale tener cantidades? Si de esas cantidades, supongamos que Dios me da 1000 ovejas, de esas 1000 ovejas 800 aman sus placeres. ¿De qué me valió tener tanta cantidad entonces? Ahora yo entiendo a muchos pastores cuando dicen es que yo no quiero cantidad, porque es que mayor cantidad es mayor compromiso con esto que tiene que hacer el sacerdote. Ahora yo los entiendo. Pero también entiendo al Señor que es el dueño de las ovejas. Y si a alguien le quiere dar 1000 ovejas, ese administrador tiene que atender 1000 ovejas. No se puede negar a su Señor. Deuteronomio 10:1 dice: en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra. Vamos a leer un poquito el contexto para poder entrar a donde queremos. Talla 2 tablas de piedra como las primeras y haz también un arca de madera. Talla 2 tablas de piedra como las primeras y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor las había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto, que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí dentro del arca. Verso 12. Esto es para que usted entienda el contexto de lo que viene hablando Moisés, para poder entender mucho mejor. Verso 12 de ahí mismo, Deuteronomio 10. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? La pregunta de las 1000 lochas. La pregunta 100 de quién quiere ser millonario. A ver si me llevo el pote completo. ¿Qué es lo que requiere el Señor de ti, iglesia? ¿Qué es lo que requiere, amado hermano, amada hermana? ¿Qué es? Si usted se llegó a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Si usted se lo llegó a preguntar alguna vez en oración, porque, no sé, tenía un arrebato de amor en un momento determinado, y se sintió como inspirado a salirse un poco del patrón que usted tiene esquemático de oración, y quiso como que salirse un poquito. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Yo te amo con todo mi corazón. Tú eres lo máximo que yo tengo. ¿Qué quieres, Señor? Aquí está la respuesta. Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Esto lo vivo. Que vivas de la manera que le agrada. Punto 2. Y punto 3. Y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí, pastor? ¿Qué es lo que Dios me está demandando? ¿Me está demandando el bolsillo, el billete? Eso es irrelevante, ¿saben? Eso es irrelevante. Y voy a ir más allá. Muchos dan su diezmo, su ofrenda, lo que le quieran dar al Señor, su primicia, su pacto, lo que sea. Lo que ellos quieran darle a Dios. Por el sencillo hecho de querer que Dios les dé finanza. Y ven a Dios como un banco. Usted, por ejemplo, tiene 100.000 soles y usted lo pone a plazo fijo porque el banco tal, usted dio una vuelta por toda la banca de Perú y se dio cuenta que el banco tal es el que mejor le paga los intereses a la vuelta de un año. Entonces va usted y pone el dinero en ese banco. Y más nunca usted fue por ese banco. Usted va dentro de un año a cobrar sus intereses y a ver si le conviene volverlo a poner un año más. Eso se llama plazo fijo. En Venezuela lo había. Me imagino que aquí lo hay.
Igualmente muchos cristianos actúan con Dios. Yo le doy a Dios porque yo sé que Él me lo va a retribuir, pero no lo ama. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames. El ahabab está aquí otra vez. Ámame. Entonces aquí entendemos que amar a Dios no es según mi criterio personal, ni según mi criterio organizacional o ministerial, o voy más allá, o denominacional, como yo, porque soy así, yo pertenezco a esta denominación y así, aquí se ama a Dios así, o a mí me enseñaron así. Porque el amor que Dios exige está condicionado a vivir de la manera que a Él le agrada, a servirlo como a Él le agrada, no como a mí me parece, o como el pastor tiene en la iglesia. Y tampoco se trata de amar a Dios con el corazón y con el alma según como a mí me conviene o como puedo. Es decir, el amor que Dios exige está condicionado de una forma y de una manera. Y de eso lo vamos a aprender. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Fíjense una vez más cómo Dios mete el servicio, el compromiso y la obediencia como uno solo para poder definir que lo amamos. Damos un capítulo más, de Deuteronomio 11, verso 1. Ya usted se da cuenta entonces lo que Jesús quería decir en Mateo 24 cuando dijo el amor de muchos se va a enfriar. O sea, esto es algo serio. Y más si tomamos en cuenta, como Jesús lo dijo bien claramente en los evangelios, que el principal y mayor mandamiento es amar a Dios. Usted se da cuenta que esto no es cualquier cosa. Que esto no es sencillamente un mero romanticismo y sentimentalismo en un momento en el que usted sintió algo y se pelucó y dijo cosas bonitas. Esto va más allá de eso. Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. En la medida en la que tú ames más a Dios, en esa misma medida y proporción y fuerza vas a obedecerlo. O sea, a ti te cuesta obedecer a Dios en áreas de tu vida determinadas que ya tú identificaste y que estás bregando por mucho tiempo en esas áreas, es porque en esas áreas poco amas al Señor. Sencillo. Porque lo que te va a dar la fuerza y la motivación y lo necesario para obedecer a Dios en esa área es el amor que le debes de tener. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguía. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos, junto con los miembros de su familia. Estos son los descendientes, los hijos de Coré. Ese momento en que se rebelaron contra Moisés y dice la Biblia que la tierra se abrió literal y descendieron vivos al infierno. Se está refiriendo a esto. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluye la leche y la miel. Todo el mundo se emociona con estos pasajes, pero no han entendido lo que implica estos pasajes. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanja de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación. Dios bendice de manera generosa a los que le obedecen, a los que le aman y a los que le sirven. 3 en 1. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Para que puedas juntar la cosecha de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva, te dará buenos pastizales
para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Mateo 24, y por causa del pecado y la maldad, el amor de muchos se enfriará. El engaño del pecado, porque ese es el principal enemigo que tenemos, es el pecado. El pecado es muy astuto, ¿sabes? El pecado es muy hábil, tiene muchas formas y maneras. Por eso yo no me sorprendo con las cosas que leo de las noticias, de las formas y las maneras en que se cometen crímenes, que las diferentes autoridades están siempre están sobre la marcha. Por ejemplo, anoche estaba mirando el documental de la calle del Chapo Guzmán, de todo lo relacionado a la vida del Chapo Guzmán y cómo lograron capturarlo. Y dicen ellos que el hombre no era estudiado, el hombre a duras penas sabía leer y escribir, pero los expertos estadounidenses dicen que él tenía una pericia y una habilidad digna de un ingeniero civil, porque él era un topo. Él fue pionero en la elaboración profesional de túneles para traficar droga, de México a Estados Unidos. Él fue pionero en esto. ¿Y de dónde entonces un hombre que nunca pisó una universidad pudo sacar semejante pericia? El pecado. Usted no necesita que alguien le enseñe para usted pecar. El pecado ya es tu maestro. Pero sí necesitas aprender a amar al Señor y a obedecerlo y a respetarlo. Porque eso es consono con tu nueva naturaleza, que tu conciencia se está abriendo cada vez más y se está regenerando para poder actuar de esa forma. Dicen que después que lo capturaron, hay una organización exclusivamente preparada solamente para investigar si hay más túneles desde México a Estados Unidos. Y después que lo capturaron, han descubierto más de 60 túneles. Y el tipo está, todo el mundo ya lo sabe, en una de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. El tipo no duerme ni siquiera con la luz apagada, tiene que dormir con la luz prendida. O sea, tiene vigilancia extrema. Muy extrema. Hasta en el baño tiene vigilancia. No completa, pero donde sí se le vea la silueta. Y si se deja de mover por mucho tiempo, van a ver qué es lo que está pasando. Porque el tipo es altamente peligroso. Es el maestro del escape. Se escapó 2 veces de cárceles mexicanas de alta seguridad, usando en uno de esos un túnel que daba desde el baño de su cárcel hasta 1,5 kilómetros más allá, que tenía una moto abajo esperando el túnel. Y todo eso lo diseñó él. No lo ejecutó evidentemente, pero sí fue el autor intelectual. Imagínense el nivel hasta donde lo llevó el pecado. Por eso no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir su cosecha. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Es decir, comprométete a amar al Señor, a darle amor al Señor. Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Enseña a tus hijos a amar a Dios. Siempre los padres se enfocan en obedecer a Dios. Y está bien, ya vimos que es parte, que es un cordón de 3. Pero necesitamos que ellos aprendan a amar al Dios que tenemos. No que ellos digan, es que mis padres son cristianos, es que mis padres son evangélicos, es que mis padres son pastores. Como que dando a entender, es que ese es el Dios de ellos. Porque ellos lo aman, pero yo no lo amo. Y eso es muy frecuente lo que ocurre con las parejas de los hijos de los pastores cuando están en el ministerio. Siempre es típico ver que los hijos de los pastores siempre son a veces un dolor de cabeza, son una flaqueza, son un área débil de la familia pastoral. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbela en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Escucha, demuéstrale amor al Señor, tu Dios. Demuéstrale que lo amas. No me lo digas.
No me digas cuando está la adoración y la alabanza que te estás espelucando y estás llorando y estás ahí con los mocos afuera, que te está la ujier o la diácono te está pasando la servilleta, que me amas. Ahí no. Demuéstrame en el día a día que me amas. Da mi amor, ahavak, la palabra hebrea. Demuéstrame que te agrado por encima de todo. Andando en sus caminos y aferrándote a Él. ¿Cómo yo me puedo aferrar a Él? Cordón de 3 dobleces. Me amarro a Él. De aquí no me muevo. Entonces el Señor expulsará todas esas naciones de tu paso. Y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, aunque tengas circunstancias que te sobrepasan, aunque haya problemas, aunque haya retos que se nos ponen enfrente como congregación, porque son más fuertes que nosotros, porque no podemos en nuestras fuerzas, las vamos a conquistar. Tomarás posesión de esa tierra. Póngase sobre su pie. Este es apenas el primero de lo que implica, lo que significa, lo relevante y necesario que es amar a Dios. No es cualquier cosa, no es un simple mensaje de escuela dominical. Es mucho peso lo que tiene el amar a Dios. Jesús fue enfático, directo sobre este tema, y es algo que se le pasa como por encima de la mesa de manera muy superficial muchas veces. Pero nos damos cuenta que todo depende de este mandamiento. Absolutamente todo. Los decretos, ordenanzas y mandamientos dependen de amar a Dios. Y fíjense que eso era el propósito de Moisés. Enseñar al pueblo a amar al Dios que tiene. Ese era el propósito de Aarón. Porque recuerden que el sacerdote debía conocer la ley para poder enseñar e instruir al pueblo en la ley. Pero él fue el primero que le hizo un Dios al pueblo de Israel cuando Moisés se estaba tratando mucho. Aquí está su nuevo Dios. Lea la Biblia, fue el mismo Aarón. Primero mandó a reunir todo el oro que tenía. Lo fundió, hizo el becerro. Y después lo declaró como su Dios. Este es el Dios que lo sacó de Egipto a ustedes. Mire el flamante sacerdote que tenía. Nada diferente a los sacerdotes de hoy día. Que si estás enfermo y así de grande sea tu enfermedad, así de grande tienes que traer tu ofrenda al altar. Porque Mamón es el que te va a solucionar los problemas. Qué diferencia, ¿verdad? Vamos a orar. Necesitamos, es una urgencia. Hay que darle atención sobre estos temas. Porque el Señor demanda mayor amor. De que de verdad entendamos lo que significa amarlo. De que de verdad nos ocupemos en esto. Que ya usted entendió muy bien lo que implica respetar al Señor de una manera profunda y reverente. Que ya usted sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos y que debemos de guardarnos de la apostasía, pero que ahora usted está entendiendo que usted debe guardar de que su amor no se enfríe, para que su amor para con el prójimo no se enfríe tampoco. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir con este mandamiento que es el más importante de todos. Que sea el centro de nuestra vida. Que sea nuestro enfoque siempre. Que no lo dejemos a un lado. Que entendamos que esto no es un mensaje de escuela dominical como muchas veces se ve. Porque tú demandas que se te ame como un mandamiento, Señor. Tú te mereces el amor completo, absoluto de nuestras vidas. Así que yo te pido perdón, Señor, si no te he amado como debo amarte. Si me he ocupado en otras cosas y no me he dado cuenta y el engaño del pecado me ha alejado de ti, Señor. Porque tú me mandas a aferrarme a ti, Señor Jesús, a aferrarme a tus pies, a tus faldas, al trono de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Jesús, que a partir de este momento podamos amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Padre, ayúdanos como congregación. Ayúdanos, Jesús, a amarte. Que podamos ayudar a influenciar al resto, Señor, de hermanos en la fe, a que vuelvan, Señor, a este camino de amarte solamente a ti. De
que entendamos la importancia y la relevancia, Señor, que es amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, indistintamente de lo que nos toque padecer o sufrir. Que ese amor, Señor, se mantenga como un fuego ardiente, flameante, Señor, en nuestras vidas.